La Fórmula 1 no se trata solo de velocidad pura, sino de superar a tus oponentes. A veces eso significa una estrategia brillante, decisiones controvertidas y a veces cruzar la línea. Desde adelantamientos en el pit lane hasta choques deliberados. Estos son los momentos de mayor inteligencia en la historia de la F1. A veces, las jugadas más brillantes en la F1 ocurren donde menos te lo esperas. Toma como ejemplo el Gran Premio de China de 2016, donde Sebastian Vettel realizó lo que podría ser el adelantamiento más atrevido en la historia de la F1. Y en la entrada del pit lane, nada menos. Después de un inicio caótico que involucró a un cierto torpedo llamado Daniil Kvyat, que forzó a Vettel contra su compañero de equipo Raikkonen. El piloto de Ferrari se encontró en la posición 6 cuando salió el coche de seguridad, con el alerón delantero dañado. Vettel necesitaba entrar a pits. Delante de él, Nico Hülkenberg y Carlos Sainz también se dirigían a los pits, pero lo hacían con calma. Aquí es donde el cerebro de carreras de Vettel comenzó a hacer movimientos. Antes de alcanzar la línea de límite de velocidad del pit lane, donde los autos deben reducir a 80 km por hora, Vettel vio su oportunidad. Mientras Hülkenberg y Sainz avanzaban cautelosamente hacia la entrada del pit, el piloto de Ferrari se abrió paso por dentro, ejecutando un adelantamiento doble magistral antes incluso de que alcanzaran el pit lane propiamente dicho. La mayoría de los pilotos celebrarían asegurar la pole position en Mónaco, pero esta vino con un asterisco. En los últimos momentos de la clasificación, Nico Rosberg se encontraba como el poleman provisional con una última vuelta rápida por delante. Detrás de él, su compañero de Mercedes, Lewis Hamilton, avanzaba con determinación, decidido a arrebatar la pole en el Principado. Al acercarse a la curva cerrada a la derecha en Mirabeau, su Mercedes hizo una serie de tambaleos poco característicos. El alemán pareció luchar con el volante antes de bloquear las ruedas y desviarse hacia la vía de escape. As he turns in, he locks the right front brake up. Now he's having a bit of indecision in the steering wheel. The car won't turn, he's heading for the barrier, and then he decides to turn left and go down the slit road. Inmediatamente se mostraron las banderas amarillas, obligando a Hamilton a abortar su último intento de pole. El paddock estalló en controversia. Yellow, turn 5. Very good again. Very good. ¿Fue este un error genuino bajo una presión inmensa o Rosberg había ejecutado una jugada maestrosamente calculada para asegurar la pole? Los movimientos del volante parecían bastante inusuales, con Rosberg haciendo múltiples correcciones incluso antes de llegar a la zona de frenado. Sus celebraciones posteriores, completas con puños al aire y sonrisas radiantes, solo alimentaron las sospechas. Los comisarios investigaron pero finalmente absolvieron a Rosberg de cualquier falta. Él ganó la carrera, pero el incidente tensó severamente su relación con Hamilton. We're not friends. La confianza entre los compañeros de Mercedes, ya frágil, ahora estaba colgando de un hilo. Mientras Rosberg mantenía su inocencia, Hamilton estaba convencido de que su compañero había arruinado deliberadamente su vuelta. Años después, este sigue siendo uno de los momentos más polémicos de las clasificaciones en F1. Al igual que el infame bloqueo de Schumacher en Rascasse en 2006, mostró hasta qué punto algunos pilotos podrían llegar para asegurar esa codiciada pole position en Mónaco. Piensa en las jugadas más diabólicas de ajedrez en la historia de la F1, y Hungría 2007 tiene que estar entre las primeras. Imagínate esto. Tienes a Fernando Alonso, el campeón del mundo vigente por partida doble, siendo llevado al límite por su compañero novato, Lewis Hamilton. McLaren tenía un sistema en el que los pilotos se turnaban para salir primero en clasificación, y esta vez le tocaba a Alonso. Pero Hamilton no estaba dispuesto a cumplir. A pesar de las órdenes del equipo, se mantuvo delante durante la fase de consumo de combustible. Fue entonces cuando Alonso decidió ponerse creativo, de una forma que cambiaría la historia de la F1. Durante las últimas paradas en boxes de la Q3, ambos McLaren entraron a cambiar neumáticos. El cartel de salida, Lollipop, se levantó para Alonso, pero él simplemente se quedó ahí. Pasaron 10 segundos cruciales mientras Hamilton esperaba impotente detrás. There's Lewis Hamilton queuing up behind him, and have they raised the lollipop to let Alonso out? Yep, they want him out of there. Now Alonso's not getting on with it. Only a minute and 40 to go. Is he blocking Hamilton here? El timing fue absolutamente perfecto, o diabólico, según cómo lo mires. Hamilton no logró salir a tiempo para hacer su última vuelta rápida. Cuando le preguntaron, Alonso dijo que estaba discutiendo la elección de neumáticos con su ingeniero. Sí, claro. Los comisarios no se lo creyeron y le dieron una penalización en la parrilla. Pero acá es donde todo se descontrola. Ese único momento desató una avalancha. Al día siguiente,
Un Alonso furioso amenazó a Ron Dennis con revelar correos electrónicos sobre documentos de Ferrari. Dennis lo reportó a la FIA y ¡boom! McLaren recibió una multa de $100 millones y fue descalificado del campeonato de constructores. Todo por una sola parada en boxes demorada. Lo que podría haber sido una jugada maestra de Alonso terminó en un desastre absoluto. Largando séptimo en condiciones traicioneras, la carrera de Button se convirtió en una clase magistral de cómo tomar las decisiones correctas y mantener la cabeza fría en medio del caos, tras chocar con Hamilton al inicio y recibir una penalización con paso por boxes. Se encontró último en el clasificador. La mayoría de los pilotos habría dado la carrera por perdida, pero no Button. Lo que vino después fue pura inteligencia de carrera. Mientras otros jugaban a lo seguro, Button eligió a la perfección el momento para pasar de neumáticos de lluvia extrema a intermedios y luego a slicks, a medida que la pista iba cambiando. Cada parada fue agresiva pero calculada. Sabía que tenía que arriesgar para recuperar posiciones. Y vaya si las recuperó. Se abrió paso por el pelotón varias veces mientras las condiciones hacían tropezar a sus rivales. Pero fue su manejo de neumáticos en el último tramo lo que realmente demostró su brillantez estratégica. Mientras otros sufrían con la degradación en una pista que se secaba, Button logró conservar suficiente rendimiento en sus slicks como para ir a la casa de Sebastian Vettel. Y cuando Vettel cometió ese pequeño error en la última vuelta, Button estaba justo ahí para aprovecharlo. Desde el último lugar, pasando por 5 paradas y una penalización, hasta ganar la carrera más larga en la historia de la F1. Button convirtió lo que pudo haber sido un desastre en su mejor actuación, simplemente usando inteligencia pura al volante. One of the finest races of his life and the best Grand Prix of his spectacular career. Demostró que, a veces, la forma más rápida de ganar no tiene que ver con la velocidad bruta, sino con tomar las decisiones correctas en el momento justo. Este es uno de esos momentos salvajes que mostraron la mente estratégica de hielo de Senna, aunque fue tremendamente polémico. En el Gran Premio de Japón de 1990, Senna había conseguido la pole, pero estaba furioso. Lo obligaron a largar desde el lado sucio de la pista después de que el presidente de la FISA, Jean-Marie Balestre, anulara la decisión de mover la posición de privilegio al lado limpio. Para Senna, esto revivía los fantasmas de 1989, cuando Balestre lo había despojado de una victoria tras un choque con Prost. Así que Senna decidió mandar un mensaje. Prost largó mejor desde el segundo lugar, pero Senna no levantó el pie entrando a la primera curva. El resultado: ambos autos terminaron volando hacia la leca a casi 260 km por hora. Fin del juego. Y con eso, Senna se consagró campeón del mundo. Senna is trying to go through on the inside, and it's happened immediately. This is amazing. Senna goes off at the first corner. Acá viene la parte genial. Senna ya había hecho los cálculos. Sabía que si sacaba a los dos de carrera, Prost no podría alcanzarlo en puntos en la última fecha. Más tarde lo admitió. Fue una venganza directa por lo que pasó en el 89. I was on pole. Prost did a better start, but on the first corner I was coming faster than him. I had a better engine acceleration, and there was a gap. I went for it. He closed the door, and then was nothing I could do to avoid the contact. Aunque la maniobra sacudió al paddock, hay que reconocer la frialdad calculada detrás de la decisión. Senna no solo quería ganar el campeonato, quería hacerlo de una forma que dejara un mensaje claro para Prost y para toda la cúpula de la F1. Lo ames o lo odies, fue una de las decisiones más quirúrgicas para definir un título en la historia de la categoría. Senna cambió su auto por un campeonato, y se aseguró de que todos supieran exactamente por qué lo hizo. Con los Mercedes acechando con neumáticos frescos detrás suyo, Sainz usó toda su inteligencia en pista para defender la punta de una forma que nadie se esperaba. En lugar de pisar a fondo y escaparse, Sainz decidió levantar deliberadamente el ritmo para mantener a Norris dentro de la zona de DRS. La genialidad. Al darle a Norris el DRS, creó una especie de muro defensivo contra los Mercedes, que venían mucho más rápidos. A pesar de tener ventaja con los neumáticos, ni Russell ni Hamilton pudieron superar a Norris gracias a ese impulso extra en las rectas. Lo más brillante de todo fue la precisión que esto requería. Sainz tenía que hacerlo perfecto. Si dejaba que Norris se alejara demasiado, perdía el efecto del DRS. Si lo dejaba muy cerca, corría el riesgo de que lo pasara. Cronometró todo al milímetro, levantando justo lo necesario en curvas clave para mantener a Norris a unos 1,2 segundos, justo en la zona ideal del DRS. El riesgo era enorme. Un solo error, y perdía una carrera que había liderado de punta a punta, pero con una ejecución fría como el hielo.
Sainz transformó lo que podría haber sido una defensa desesperada en una obra maestra táctica. Formula One at its absolute finest. Carlos Sainz, tactical brilliance. What a mega job you did there. What a smart race. Usando a su ex compañero Norris como escudo, aseguró la primera victoria del año para Ferrari. Esto sí que es correr con altísimo coeficiente intelectual. Alex Albon protagonizó una de las jugadas estratégicas más locas de la F1 en Australia 2022. Después de una penalización en clasificación, largó desde el último lugar, y Williams decidió tirar el manual por la ventana. Le pusieron neumáticos duros y simplemente lo dejaron en pista, y lo dejaron un poco más, mientras el resto hacía sus paradas programadas. Los neumáticos de Albon, de alguna manera, seguían rindiendo. Llegó a estar séptimo, con ritmo para mantenerse delante de los McLaren, que venían con gomas mucho más frescas. En el muro de Williams esperaban que las gomas se vinieran abajo, pero eso nunca pasó. De hecho, en las últimas vueltas, Albon se alejaba de los Alpine que venían detrás, y acá es donde se pone realmente salvaje. En la penúltima vuelta, cuando estaba haciendo una carrera brillante en séptima posición, Williams lo llamó a boxes. Parecía que tiraban puntos a la basura, pero habían hecho las cuentas a la perfección. Albon salió en 10º lugar, justo delante de Su, para quedarse con ese valiosísimo punto final. Hasta el jefe de Pirelli, Mario Isola, se mostró sorprendido, diciendo que no había visto algo así en sus 12 años en la F1. Albon cuidó esos neumáticos duros durante 57 vueltas, prácticamente toda la carrera, cuando se suponía que solo duraban unas 40. Alex, awesome race, you got the point, congratulations, awesome. Yes, guys, amazing, well done everyone. Olvídate de la estrategia tradicional. Esto fue pura intuición de piloto y una gestión de neumáticos perfecta convertida en magia de la Fórmula 1, largando tercero detrás de los dos McLaren, en un circuito donde adelantar era casi imposible. Michael Schumacher y Ferrari sabían que necesitaban algo fuera de lo común para ganar. Ahí fue cuando Ross Brown hizo la llamada que quedaría en la historia de la F1. Con Schumacher atrapado detrás de los McLaren, Brown cambió la estrategia a 3 paradas, lo que significaba que Michael tenía que construir una ventaja de 25 segundos en solo 19 vueltas para que la parada extra funcionara. El mensaje por radio fue tranquilo pero desafiante. Necesitamos 19 vueltas de clasificación de tu parte. La respuesta de Schumacher: ok, gracias. Lo que vino después fue pura brillantez al volante. Con el auto más liviano de combustible, Schumacher desató una serie de vueltas demoledoras, hasta 1.8 segundos más rápidas que las del McLaren de Coulthard, incluso teniendo en cuenta la diferencia de peso por combustible. Schumacher estaba sacando 0,7 segundos extra por vuelta solo con ritmo puro. Literalmente estaba manejando al estilo clasificación, en plena carrera. A pesar de un momento de tensión donde se salió brevemente de pista y perdió 5 segundos, logró construir la diferencia necesaria para hacer su última parada y salir en punta. I mean, you dream about the ideal result, and that was one of the dreams I have. Fue la combinación perfecta entre la genialidad estratégica de Brown y la conducción sobrehumana de Schumacher, transformando lo que parecía una derrota segura en una de las victorias más memorables de la F1. Este fue el movimiento que definió el título de Schumacher en Australia 1994, uno de los momentos más infames en la historia de la F1. Llegaban a la última carrera con una cuenta sencilla. Schumacher lideraba el campeonato por solo un punto sobre Hill. Quien terminara delante sería campeón. En la vuelta 36, Schumacher cometió un error poco común. Golpeó el muro a la salida de la curva 5. Hill, que venía justo detrás, vio al Benetton dañado y detectó su oportunidad de oro para quedarse con el título. Se lanzó por el interior en la curva 6, pero Schumacher, sabiendo que su auto estaba tocado, giró con fuerza. El choque entre ambos fue inevitable. Los dos quedaron fuera de carrera, y con eso, Schumacher se coronó campeón por ese punto clave. Acá es donde aparece la genialidad, o la polémica. Schumacher se dio cuenta de que Hill no había visto su contacto con el muro, y en esa fracción de segundo tomó la decisión. Apenas su cerebro registró el daño, posicionó el auto de manera exacta para defender la curva 6. Cuando Hill fue por el hueco, Schumacher se aseguró de que ninguno de los dos llegara al final. Y como él lideraba en puntos, un doble abandono significaba título. Esto desató un debate enorme. ¿Fue un acto de instinto brillante o un choque intencional? Los comisarios no tomaron ninguna medida, pero quedó marcada una tendencia.
Damon goes for the inside there, and now that really should have been. Now look at that. Schumacher cuts across, rides over the wheels. The left rear wheel of Schumacher hits Damon's left front. That should have been Damon's corner. Schumacher haría algo similar contra Villeneuve en el 97, y Hill quedaría para siempre con la duda. Debía haber sido más paciente, sabiendo que Schumacher tal vez no podía terminar. Fue ajedrez a 240 km por hora, frío, calculado y decisivo. En el Gran Premio de Singapur de 2008, Renault ideó un plan completamente loco para que Alonso ganara, saliendo desde la posición 15 en la parrilla. La estrategia era simple, pero escandalosa. Hacer que Nelson Piquet Jr. se estrellara a propósito para provocar la salida del safety car justo después de que Alonso hubiera hecho su parada en boxes. El timing era clave. Alonso realizó una parada inusualmente temprana en la vuelta 12, cayendo al último lugar. Y en la vuelta 14, Piquet Jr. estrelló su auto contra el muro en la curva 17, una de las pocas zonas sin grúa cercana para remover autos rápidamente. Esto obligó a desplegar el safety car, lo que desordenó por completo la carrera. Los líderes tuvieron que entrar a boxes con el auto de seguridad en pista, lo que implicaba perder mucho tiempo o incluso recibir penalizaciones. La genialidad, si se la puede llamar así, estuvo en los detalles. Eligieron la curva perfecta, no solo porque aseguraba un safety car, sino porque sabían que iba a tardar mucho en despejarse, dándole a Alonso la máxima ventaja tras su parada temprana. Alonso salió adelante y terminó ganando la carrera. Lo más perverso fue cómo encubrieron todo. En los entrenamientos previos, Piquet Jr. había hecho un trompo justo en esa misma curva, lo que hacía que el accidente en carrera pareciera más creíble. Cuando lo interrogaron después de la carrera, lo vendió como un error tonto, en un auto difícil de manejar. Incluso la estrategia extraña de Alonso fue explicada como una apuesta desesperada desde tan atrás en la grilla. La verdad salió a la luz recién un año después, cuando Renault despidió a Piquet Jr. y él reveló todo el plan. Las consecuencias fueron enormes. Flavio Briatore, jefe del equipo, fue expulsado de la F1. El director técnico Pat Symonds fue suspendido, y Renault estuvo a punto de abandonar la categoría por completo. El escándalo tuvo repercusiones todavía más grandes. Felipe Massa, que lideraba la carrera antes del choque, perdió puntos cruciales, que podrían haberle dado el campeonato de 2008 frente a Lewis Hamilton. Ya sea que veas estos momentos como actos de genialidad o como conductas antideportivas, todos han marcado la historia de la F1. Nos recuerdan que correr no se trata solo de quién tiene el auto más rápido, sino de quién puede pensar más rápido cuando realmente importa, aunque esas decisiones, a veces, lleven al deporte hasta sus propios límites morales. Esto fue Racers Reverie en español. Nos vemos en el próximo video.